1, 2 y 3 ya está grabando. Venga. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias, Hilario Bravo, por distinguirme nuevamente con una invitación a presentar uno de tus libros después de haber hecho la presentación de uno en el año 2016, ese libro de artista que se llamaba Diario de las Aguas, ¿no? Que recogía tu obra poética, parte de tu obra poética, algunos poemas, estaban ilustrados con algunas imágenes procedentes del Cuaderno de Roma, aquel que abriste durante tu estancia como becario en la Real Academia Española en Roma, hablaremos de eso, año 96, y concluiste ya tu regreso a España. Una edición preciosa, una caja, una edición limitada, una maravilla de libro que presentamos en la Sala Pintores en Cáceres en el 16 y luego también aquí en el Espacio Cruce, aquí en Madrid. Bueno, en esta ocasión presentamos una recopilación de su obra escrita, la integridad de la obra escrita de Hilario Bravo, dedicada a sus reflexiones en torno al arte, a la práctica y a la reflexión del arte. Este libro, que se llama El tiempo confeso, Escritos en la niebla, que fue publicado el año pasado, en el año 2022, coincidiendo con los 50 años de trayectoria expositiva de Hilario Bravo. Es verdad que en el año 72, hace justo 50 años, tuviste tu primera presentación en una colectiva y al año siguiente, en el 73, tu primera individual, que fue en el Museo San Telmo, ¿no? En San Sebastián. De modo que llevamos un libro y un catálogo que fueron presentados, publicados el año pasado, en el 22, con motivo de los 50 años, y que ahora cumplen 50 años, pero en tu carrera como expositor individual, ¿no? Bueno, el libro Confeso, como les decía, es un volumen que recoge la integridad de los textos que ha ido escribiendo Hilario Bravo a lo largo de estos 50 años y que se abre precisamente con una anotación apodíctica, ¿no? Que en lugar de transcribir una página de su diario, lo que hace es reproducir la anotación que tuvo lugar hace exactamente 50 años cuando se hizo el libro, 51 hoy en el 23, que dice para que la gente piense o para que la gente sienta. Y a esto es a lo que vamos a dedicar estas reflexiones. Reflexiones que tienen lugar en Madrid, en la tercera de las estaciones que tiene esta exposición retrospectiva, titulada Diario de un chamán, que recaló en primer lugar en Cáceres, en la Sala Procense, después en el MEIAC, en el Museo Extremeño de Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz, donde además yo tuve la oportunidad de verlo el año pasado, en noviembre del año pasado. Ahora recala en este espacio Jovellanos, en la calle Jovellanos número 4, en Madrid, y que tendrá una cuarta y última estación en la ciudad de San Sebastián, donde empezó su carrera expositiva y su etapa formativa Hilario Bravo. El 26 de enero del año 2016 consigna Hilario Bravo en su diario la siguiente reflexión: la pintura, más que una profesión, es la definición de la soledad del ser frente a sus semejantes y ante el universo, indicios de una cierta serenidad que da respuesta a la angustia del tiempo. Existe en la obra artística y estética de Hilario Bravo una suerte de reivindicación mágica, chamánica, y no vamos a olvidar que el título elegido para su retrospectiva de 50 años de trayectoria profesional es precisamente la de Diario de un chamán. Es decir, una experiencia que ante todo expresa la ansiedad por hallarse ante un aparente vacío existencial. Una ansiedad que, como un imán que se moviera, cambiando la orientación de sus polos, orbita una tensión de atracción y de separación respecto de una educación católica cuyos elementos frecuentan tanto su obra pictórica como su escritura. Uno de los fenómenos más interesantes de la escritura de Hilario Bravo es el de su crítica a nuestro estadio cultural, o cuanto menos a la corriente castradora dominante del desmantelamiento que se impone con creciente pertinacia.
En efecto, Bravo diagnostica nuestro tiempo como aquel en el que la profundización ha sido sustituida por el mero espectáculo, el artificio inane, la superficie sin sustancia. Algo que ya acierta a identificar en una temprana anotación fechada el 2 de diciembre de 1983 como el saqueo visual de las masas, refiriéndose al Museo del Louvre, como podría haberse referido al Museo Nacional del Prado, por ejemplo. Y así, una nota de esa fecha, el 2 de diciembre del 83, afirma: Louvre, chirrían los goznes, la marabunta se precipita, ávida de cultura, al saqueo visual. Un fenómeno que ha multiplicado la omnipresencia de los dispositivos que permiten hacer fotografías y que conducen, que impelen a esas masas, a esas mismas personas que no pisan un museo ni muerto en sus propias ciudades, a acometer una suerte de maratón museístico cada vez que hacen turismo y que parece urgidos a autorretratarse y a colgar estas imágenes probablemente como el único fin que tengan esas visitas irresponsables y estériles. Una de las más memorables entradas que se encuentran en este volumen, dirigida al diagnóstico de la barbarie del espectáculo, está fechada el 8 de enero del año 2012, una anotación que por su pulsión fulgurante, ácida y acertadísima vamos a leer en su integridad. 8 de enero de 2012. La cultura es hoy un buen montón de globitos de colores y haces de luces, destellos parpadeantes, humos vaporosos, caderas cimbreantes y masas brincantes. La cultura es hoy un sonoro compendio de sandeces conceptuales, la simpleza enorme de una saca repleta de dóciles votos. La cultura, por Dios, se compone hoy de una histriónica banda de mentecatos solidarios de las cuentas corrientes. La cultura de hoy es el gran espectáculo de los guaperas y lenitivo de moralidades, perla del dinero, rédito del poder, asombro del fariseo, vía del canapán, delicia del maniqueo, ágape de la banca, maquillaje, blanqueo, escarapela, birrete de ignorantes, acicate de las masas. La cultura hoy es el gran entretenimiento de las Nancy y de los Kennedy, desde que esta es una cuestión de varios y de irregularidades en el vestuario, con todos sus escenarios más propios de un puticlub repleto de cabellos largos y butacas abarrotadas. Porque la cultura hoy ha olvidado la tiza y el lápiz, también ha olvidado la verdad porque simplemente ha desdeñado el pensamiento. Hilario Bravo está asimismo dotado de un gran sentido del humor, en ocasiones mordaz. A lo largo del libro, este humor acre comparece en diversas anotaciones y con particular incidencia en aquellas entradas que se ocupan de la delicada situación que padecen los artistas, al menos de aquellos que lo son en verdad, y no meros publicistas, propagandistas o artistas, cuyo nombre es legión. El 8 de enero de 1988 consigna Hilario Bravo esta reflexión: ¿merece la pena vivir eternamente enfadado con tu banquero tan solo por el hecho de ser pintor? En ocasiones, en cambio, las referencias a las dificultades se ofrecen ausentes de humor, subrayando la agonía que siente como creador. Así ocurre, por ejemplo, en una entrada correspondiente al 2 de octubre de 2000. Qué gran mediocre heroicidad esta de sobreponerse cotidianamente a todo este cúmulo de tristes pero solemnes reveses. Qué gran crueldad la que soporta el corredor de fondo, a quien, creyendo llegar a la meta con las fuerzas contadas, el destino le endosa una hermosa mochila cargada de piedras. Nunca se ve el final del túnel. Más bien, a cada paso se pueblan más y más las paredes de hambrientas ratas. El humanismo, casi en peligro de extinción, si nos detenemos tan solo en la prensa o en las redes sociales, es pertinazmente reivindicado por un creador que reclama la necesidad de que los artistas procedan a una profundización, polo opuesto de su alienación galopante. De este modo, fulgurante, lo consigna en una entrada fechada el 9 de mayo de 2012.
Los pintores deberían cejar en su empeño de pintar todos los días y escribir tal vez un poco más, quizás reflexionar. Hasta ahí la cita. Pero es que además, el cabal ejercicio de la pintura es, para Hilario Bravo, en sí mismo, acción del pensamiento. El 5 de junio de 1992 abre la entrada de su diario de este modo: mis imágenes quieren ser ráfagas que azoten el pensamiento. ¿Lo son? Al año siguiente, en una entrada fechada el 16 de septiembre de 1993, hallamos lo que puede significarse como un auténtico manifiesto en el que comparecen tanto su profundo humanismo como su búsqueda incesante de la verdad en un tiempo que es, nos parece, su mayor enemigo y que por su singularidad leeremos en su integridad. 16 de septiembre de 1993. Notas breves a un posible espectador. En esta tarde gris, casi ya de otoño, en la que las primeras gotas tímidas aún de lluvia acompasan el lento ritmo del reloj, surgen de nuevo las dudas y melancolía de siempre. ¿Para qué pintar? Si la pintura ya no es arte con el que buscar la sublimación de las grandes emociones, pues éstas se hallan más cerca de esta lluvia, de la sonrisa de Paula y de las claras campanadas de las 7 en Santiago. Si la pintura ya no es estética, porque hemos huido de la belleza como de una trampa falaz de cartón piedra que embelesa el alma rebelde con cantos de sirena, dejando al criterio y hasta a la razón como presos de un filtro mágico que cuelga en la pared. Si la pintura ya no es comunicación en cuanto a lenguaje, dinero en el que apoyar nuestras frustraciones, tan solo en el hombro de nuestros adeptos. Desechada la idea por imperativo del instinto, nos queda, es cierto, la obra para que los más experimentados o sutiles rastreadores tengan acceso a lo que en un tiempo fuera vibración íntima del que pudo sentir Rosa, que ya se marchitó. Y si esto es así, ¿por qué siempre aparecen los mismos temas y símbolos, las mismas dudas? ¿Por qué la intuición basada en el conocimiento nos depara, a pesar de todo, este reconfortable indicio de felicidad sin sentido? Al final nos queda, oh gozo, la pintura como proceso de inflexión del pensamiento, donde la verdad existe, aunque disfrazada de desconocida. La pintura se constituye a sí mismo en un anhelo de trascendencia, mas no solo en un ámbito ultraterreno, como destila en numerosas ocasiones en sus reflexiones, sino en el plano de la preocupación por la posteridad, el de la caprichosa memoria de los hombres. Estremece, en este sentido, la belleza que se halla en una breve anotación fechada el 10 de agosto de 1994 y que reza así: tal vez, dentro de 500 años, alguien, en medio de una borrachera, me recordará con respeto, como yo anoche, frente a mis amigos, recordé a Jean Fouquet. Como saben, Jean Fouquet, su obra más conocida es un díptico pintado para la colegiata de Nuestra Señora de Milán, que fue separado a finales del siglo XVIII y que la parte más famosa, que es una imagen mariana, la Virgen con el Niño, forma parte del Museo de Bellas Artes de Amberes. Para concluir, identificaremos a Hilario Bravo como un cálido representante contemporáneo de una reflexión esencial, el memento mori. Recuerda que vas a morir, recuerda que has de morir. Es curioso que Bravo haya continuado la creación de fotomontajes, en la actualidad han llegado a trilogía, que continúan una práctica que inició en el año 2000, con esta imagen, ¿verdad? Y sobre la que llamamos ya la atención en el primer ensayo que dedicamos a la obra de Hilario Bravo en el año 2004, con motivo de un texto que publicamos en el catálogo Hilario Bravo Puertas del Sueño, publicado en Mérida por la editora regional de Extremadura, con motivo de la exposición o la instalación o la intervención de Hilario Bravo en el Museo de Cáceres, sostuvimos lo siguiente. Un fotomontaje publicado precisamente en el catálogo de su exposición Las Cuentas de Caronte, del que hablaremos más tarde, nos presenta a un Bravo adulto cogiendo de la mano a un niño. La fotografía del mismo Bravo, pero tomada cuando era niño.
exactamente cuando contaba 4 años. Se trata de un trucaje que no creemos anecdótico. Si el asunto nos remite a la reflexión borgiana del encuentro de un yo presente con un yo pretérito, como en una segunda persona, la elección del niño como el otro nos dirige a otra reflexión. Un poeta del romanticismo inglés, William Wordsworth, escribió en el año 1804 un poema titulado My Heart Beats Up, mi corazón se eleva, en el que uno de sus versos reza: es el niño el padre del hombre. The child is the father of the man. Mirando el fotomontaje, nuevamente, la cuestión de la identidad de quién guía a quién, si el Hilario adulto al Hilario niño o viceversa, se torna complicada. De hecho, parece ser el niño el que mueve a la acción, queriendo avanzar con denuedo con su pierna derecha, mientras que el Hilario adulto cierra filas con sus piernas y brazos ejerciendo un peso monumental, casi arquitectónico, frente a la agilidad de vuelo de la criatura que está a su lado. En una anotación publicada en el mismo catálogo, Las Cuentas de Caronte, correspondiente al 21 de julio de 2000, escribe Hilario: la pura melancolía de las viejas fotografías, los retratos de infancia, yo conmigo mismo. Una reflexión de la vanidad de la fotografía que remite, asimismo, a un tempranísimo Borges, quien decía: los daguerrotipos mienten su falsa cercanía de tiempo detenido en un espejo. Estos versos pertenecen al poema Sala vacía, incluido en el primero de los libros que jamás publicara Borges, Fervor de Buenos Aires, 1923, este año centenario de este libro. En efecto, tras el fotomontaje realizado en el año 2000, Bravo acometió un nuevo fotomontaje en el año 2015, en el que a las fotografías anteriores suma un nuevo autorretrato entonces reciente. De este modo, la imagen se antoja una suerte de retrato colectivo de un niño, su padre y su abuelo. Y no en vano, la obra se titula Las tres edades. Pero es que, muy recientemente, en el año 2022, el año en que se cumplen sus 50 años de su primera exposición, el año en que se inaugura la exposición Diario de un chamán y el año en el que aparece la monografía El tiempo confeso, en este año vuelve a acometer un nuevo fotomontaje en el cual, y por primera vez, el grupo se desplaza al centro, de la posición que había adquirido en los dos anteriores, para que el centro lo ocupe un ataúd que además tiene la tapa abierta. El fotomontaje se titula Esperándonos a mí mismo. Precisamente al respecto de estos tres fotomontajes se ocupa Bravo en un pasaje de la entrevista que concede a Maider Beunza, con la que se cierra el volumen. Y dice así: a veces pienso que el ejercicio de la pintura como herramienta filosófica no es otra cosa que tender trampas al tiempo, puentear periodos, tremenda impertinencia la de la fragmentación del tiempo, en un claro ejercicio de revisitarnos a nosotros mismos. Por lo demás, esta preocupación es tan común a todos nosotros que el arte, en todas sus manifestaciones y épocas, está plagado de continuas referencias. Puede que el arte sea tan solo eso, una especie de cabezonería que es incapaz de entregarse a nada que no sean siempre las mismas cuestiones, planteando siempre las mismas preguntas y manifestando continuas y diferentes quejas. En aquel primer ensayo que publicamos hace 19 años en torno a Hilario Bravo, evocábamos unos versos del ya mencionado Jorge Luis Borges, contenidos para una versión del I Ching, que se encuentra en La morada de hierro, de 1976. Estos son: no hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Cuando evocábamos estas palabras, solo conocíamos dos escritos de cierta extensión de Hilario Bravo. Nos referimos a las entradas del diario que mantuvo durante su estancia como becario en la Real Academia de Bellas Artes de España en Roma en 1996,
unas anotaciones que habían sido publicadas en una monografía titulada Cuaderno de Roma en 2002, publicada por el Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz, y ese segundo texto sería Diario de Caronte, que mantuvo abierto entre los años 1997 y 2000 y que fue incluido en el catálogo Hilario Bravo, Las Cuentas de Caronte, que fue una amplia muestra de obras entonces recientes que tuvo o se presentó en 3 espacios distintos: en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la Galería Antonio Prates de Lisboa y en el Museo en el Mellac de Badajoz. Un ciclo de exposiciones que se desarrollaron en el año 2001 y cuyo Diario de Caronte fue recogido entre las páginas 193 y 200. Ahora que hemos tenido la oportunidad de conocer la integridad de su obra escrita y que todos los lectores tienen a su alcance en el tiempo confeso, su lectura nos convence de la extraordinaria coherencia, de la profundidad y de la pasión por el arte y por el pensamiento de un creador que no teme acercarse a la misma y confesar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Me queda la pregunta, ¿y todo eso he hecho yo? Sí. Ese mucho más. Soy un gran, no sé si bueno, pero un gran escritor de diarios. Desde que leía Mafalda, que con la lengüita fuera y el lápiz decía, mi querido diario. Registrar la vida, registrar los pensamientos. Yo creo que es una de las cosas más fundamentales del ser consciente y vivo, ¿no? Una lucha continua contra el paso del tiempo. Efectivamente, has estado fino con lo del memento mori. A fin de cuentas somos fugaces. Leer pensamientos íntimos de gente que nos han precedido y que por época, por edad, no nos ha correspondido convivir, conocer. Leer, efectivamente, has nombrado antes a un poeta maravilloso, Wordsworth, para mí siempre el esplendor sobre la hierba. Reflejar esos momentos, pero también no solamente lo maravilloso, sino los bajonazos que te da la vida. En ese diario de las Cuentas de Caronte registraba yo también una cosa que decía, pinto cifras, pinto palabras, escribo cifras, ¿no? Este cuadro que tenemos, por ejemplo, aquí detrás, ¿no? Pintar cuadros no es escribir un diario. Cuando pintamos series no estamos regalándonos un diario de nuestros pensamientos. A mí me gusta comenzar todas las series con una cuestión de reflexión. Es decir, no sé lo que voy a hacer, sé qué inquietudes me mueven. Esas inquietudes primero las traslado a palabras. Esas palabras me llevan a ideas. Las ideas se transforman en investigación, en qué han hecho las generaciones anteriores y mis admirados poetas y pintores, qué han hecho sobre ese tema o esa inquietud que, como bien has dicho, reflejo en el diario, ¿no? No será que siempre estamos dándole vueltas a lo mismo. Es decir, quizás Caravaggio inventó el primer bodegón, pero bodegones se han pintado toda la vida. El hombre, la mujer desnudos ante sí mismos, se ha hecho toda la vida. Las reflexiones filosóficas del hombre se han hecho continuamente, desde que tenemos registros en la historia. Ahí tenemos a los autores griegos clásicos, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un escritor contemporáneo sino que transcriban esas mismas obsesiones de las tragedias griegas con el lenguaje de hoy día?
son siempre las mismas historias, los celos, el amor, el problema de la vida en sí mismo, las cuestiones del sexo. Es decir, nos planteamos siempre las mismas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Entonces la cuestión es siempre, como digo, con los mismos elementos. El diario para mí es, como digo, una de las reflexiones más interesantes que hay, porque me permite registrar todo aquello que puede ir sucediendo y que, como lágrimas en la lluvia, se disolverán, ¿no? Entonces, basta. Allá había una película, ahora estoy recordando, de... ¿Cómo se llamaba este autor alemán? No es Fassbinder, es que salía un personaje maravilloso que era el registrador con un sombrero de copa, que decía: ¡ah, qué interesante, y lo registraba todo, ¿no? Wenders no, es anterior, no me saldrá. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Soy una especie de registrador. ¿No decía Machado que el poeta es un espejo que anda por los caminos? El pintor, yo creo que es un poco lo mismo, el filósofo es un poco lo mismo. Para mí la pintura no es tan importante como la reflexión. Es decir, la vida cultural del ser humano es como una especie de diamante, tiene diferentes facetas, ¿no? Y ninguna de ellas acaba de reflejar realmente lo que sucede. Yo creo que es el compendio de todas esas facetas la que da un atisbo de lo que es la realidad, ¿no? Siempre recordaré una obra, no me preguntéis el nombre porque ese sí lo olvidé en mi tierna juventud, de los Encuentros de Pamplona. Creo recordar que era un artista uruguayo que tenía una fotografía de una piedra y al lado un texto escrito a mano sobre un papel que decía: geología, pedruscato de no sé qué, y física, 1 kilo a 1 metro de altura tarda no sé cuántos segundos en caer al suelo. Pintura, o sea, arte, cuerpo polimórfico que tiene esta coloración, no sé qué, no sé cuántos. Y finalmente decía: sociología, objeto arrojadizo que utilizan los pueblos para defenderse del poder. Es decir, estamos hablando de una puñetera piedra, pero cada uno da una versión diferente, es como una faceta diferente, ¿no? Y ahí es donde encuentro yo que el pintor, el escritor, el poeta o bien los arquitectos, en fin, cualquiera que se dedique a la creación, está creando una faceta que nos da una fotografía de la vida, pero que esa faceta es cambiante en cuanto que el lenguaje muda con los tiempos, pero las preocupaciones intrínsecas son siempre, yo creo que las mismas, ¿no? Es decir, conseguimos ahora, como bien apuntabas antes, con un aparatito sacar fotografías, hacer grabaciones, colgar en la red, comunicarnos por teléfono, etc. Pero hemos avanzado muchísimo, ¿no? en lo que es la cuestión técnica del ser humano, pero en lo profundo, tú a mí me quitas mi pareja y nos liamos a bofetadas. Es decir, quizás como seres humanos no hemos avanzado demasiado, ¿no? Sí que nos hemos impuesto las leyes y todo este tipo de cosas para poder convivir, pero realmente sigue siendo lo mismo. Es decir, la vida del ser humano es selvática, es un mata o muere. Y a mí esas cosas me preocupan. Quizás tengo ese componente nostálgico del humanismo que hoy día se echa tanto de menos, pero son, yo creo que esas reflexiones de donde surgen, en mi caso, las imágenes. En el caso del poeta, pues surgirán otras cosas. En cualquier caso, yo cuando escribo diarios soy consciente de que no soy un escritor, a pesar de que tengo algunos buenos amigos que me malaconsejan diciendo que no lo hago del todo mal. Pero sí que quiero ser ese... A ver, quizás mi reflejo para esto sería Paul Klee, y no Paul Klee, porque el alemán tiene una pronunciación diferente. El señor Pablo Trébol escribió unos diarios que para mí son un gozo y una maravilla, porque registraba sus sentimientos, su pesar, sus inquietudes, las maravillas que vivía, y lo hacía desde el lenguaje del pintor.
Es decir, yo en absoluto quiero ser un Borges, ni lo pretendo, no quiero ser un Wordsworth, pero sí me gustaría aproximarme a Paul Klee en esas calidades de ser humano, ¿no? De registrar mis sentimientos, mis afectos, mis enemistades, mi pulsación vital. Yo a este respecto sí quiero abundar, aunque lo hemos hecho antes, ¿no? en incidir cómo tú tomas esa nostalgia por la tradición, esa nostalgia por el humanismo, como una suerte de caballo de batalla. Y a mí me emociona porque yo siento que en estos tiempos del transhumanismo, ¿no? En el que los que se ocupan de la reflexión o lo que sea, del arte, esos criticastros, o de esos artistastros que llenan todo de trastos, ¿no? Y cuya memoria artística se retrocede a los tiempos de Andy Warhol, Jeff Koons o Murakami Takashi, tú dices cosas como: desaparece la figura del maestro para que cualquier ganapán pueda ocupar su lugar, o escribes el 3 de noviembre del año 2005 una reflexión que yo quiero, para concluir, recuperar. Otro yo es posible, pero no aquel que se desliza vertiginosamente por las volutas de una oscuridad que tan solo lleva a más oscuridad. He de volver a Grecia solo, volver a donde nunca estuve, codicio pintar la Arcadia. Encontraré ese tercer yo que el primero me ha ocultado y el segundo torturado, mortificándome con su traición. Ese que me ha confundido creyéndolo ganado. ¡Cuánto dolor! Los amaneceres ya no existen, las montañas gloriosas pasaron, la tarde ha sido indigesta, haciéndome salir de esta siesta con el sudor frío que brota de las pesadillas, y este atardecer sombrío, pleno de sonidos de una gran tormenta, me hace temer la más siniestra de las noches. Es que está adormecido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pues sí, la verdad es que es apocalíptico. Es apocalíptico. ¿Parados? Bien, bueno.